El Evangelio para esta ocasión, según Juan, capítulo 2, comenzando a leer en el verso número 3. Dice así el Evangelio para esta ocasión. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí, y no esto de aquí, y no hagáis de esta casa, de la casa de mi padre, una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿ya que haces estas cosas, qué señal nos muestras? Jesús respondió y le dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. En una ocasión una hermana de otra iglesia me contó que viajó a un país cercano y participó de una excursión a un pueblo. Mientras iban llegando al pueblo, era como en un monte ese pueblo, y entonces se veía desde abajo un templo que sobresalía de todos los edificios que se veían desde abajo hasta subir el monte. Y en efecto, la iglesia, la estructura de ese templo, era la más sobresaliente de todo el pueblo. Junto con ella, la alcaldía era el otro edificio, ¿verdad?, que más notable. Pero cuando entraron adentro del templo, ella nos cuenta que todos quedaron impresionados. Pues las barandas, los bordes, los utensilios, las mesas. Bueno, en muchos lugares habían las cosas estaban hechas de oro o de plata o de bronce y también cobre. Así que todo eso estaba, el templo era esplendoroso por tanta piedra linda, ¿verdad? Oro, plata, bronce, cobre, cubriendo, ¿verdad?, en todo lugar. El templo era esa estructura entonces reluciente y ostentosa, ¿verdad? Porque nada de entrar y ya uno ve todo ese brillo ahí, ¿verdad? Pues uno se impresiona. Ella se impresionó y los que estaban con ella también.
Y entonces, pues ella, cuando salen, ella mira a los alrededores de ese pueblo y dice, wow, pero si es que el templo es el único edificio más reluciente aquí, y de oro, y de bronce, y de plata, y miraba hacia alrededor y veía a la gente, veía las casitas, y veía las calles y todo eso, y dice, pero si está, aquí hay una pobreza extrema, dice ella, la decía ella. Ella no, también los otros también estaban comentando, los que estaban con ella. Entonces dice que ella se preguntaba, y ellos también, los que andaban con ella, se preguntaban, ¿no sería mejor vender este oro, esta plata, el bronce del templo y procurar mejores condiciones de vida para tanta gente que vemos aquí que se nota que hay pobreza extrema, ¿verdad?, en este pueblo? Ella lanzaba ese contraste, un templo tan lindo, con tanta riqueza, pero alrededor ese templo está para servir a un pueblo que alrededor está toda gente pobre, ¿verdad? ¿No será mejor hacer algo con esa riqueza y distribuirla entre la gente, las necesidades? Preguntaba a él. Yo lo dejo ahí, ¿verdad? Pero no sirve de introducción, ¿verdad? Para algo que queremos mencionar, ¿verdad?, sobre este evangelio en el día de hoy. El evangelio se llama purificación, tiene el tema que se le han puesto tradicionalmente como la purificación del templo, ¿verdad? Ese celo por la casa que lo consumía o que lo consume, a ese le hizo, ¿verdad?, limpiar el templo, hacer una limpieza, purificar el templo de Jerusalén. El evangelio, ¿verdad?, Juan recoge ese sentido de la tradición, ¿verdad?, sobre que está en los otros tres evangelios. En el evangelio de Juan se presenta aquí al principio del evangelio distinto a los otros evangelios, ¿verdad? Pero el que esté en los cuatro evangelios es un hecho llamativo, y en uno de esos hechos dice, pues algo sucedió ahí en el templo ese día, y pues está narrado prácticamente igual en alguna diferencia, siempre hay alguna diferencia entre uno y otro en los tres evangelios, los otros tres evangelios. Lo único que Juan pues tiene a su razón por la cual lo puso al principio, ¿verdad?, del evangelio. No fue necesariamente que hubieron dos purificaciones del templo, por si acaso, pero ya eso es otro tema de otro día, ¿verdad? Vamos entrando al grano de eso, ¿verdad? El templo de Jerusalén era considerado el santuario más destacado del reino de Judá y el judaísmo también, ¿verdad? El templo, especialmente el primero, cuando Salomón va a sustituir lo que era el tabernáculo, y entonces se creía y se proclamaba que la presencia de Dios, o la misma presencia de Dios, estaba en el arca de la alianza, ubicada en el lugar santísimo, entonces pues ahora en el templo representaba el lugar de encuentro con Dios. Dios viene a nuestro encuentro y el pueblo va al encuentro con Dios. Era el sitio donde más cercanía estaba el pueblo con Dios y Dios con su pueblo. El altar del templo era de oro, un lugar central para renovar el pacto de la alianza, porque se hacían sacrificios. La reconciliación y reconciliar ese pacto, ¿verdad?, volver a reconciliarse con Dios. El templo de Jerusalén era el santuario del pueblo de Dios.
El templo era pues el santuario más importante y central para la alabanza, para la adoración, para la acción de gracias, para fortalecer la identidad y la confesión en Dios, siendo ellos pueblo de Dios. El templo debía reflejar la majestuosidad de Dios mismo en medio de su pueblo. Y uno puede ver que ya el segundo templo, pues están había las paredes que las hacían, ¿verdad? Con estos, como un retoque ahí de oro, ¿verdad? Y por eso brillaban esas paredes, ¿verdad? En Jerusalén. Y cuando se reflejaba el sol, se veía así, se veía majestuoso, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Entonces, pues, era un símbolo de abundancia y era un símbolo de majestuosidad y de gozo, o de las promesas de prosperidad, de salud, o el reflejar la luz o la idea de que desde el pueblo de Dios se debe reflejar la luz para todas las naciones, ¿verdad? La luz de Dios para todas las naciones. De hecho, había una promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dada a Abraham muchos siglos atrás, ¿verdad? Así que pues la majestuosidad de esas paredes, de esos baños, en la palabra, baños de oro, el altar, pues eso parece ser lo que se malinterpreta, ¿verdad? O se le da otro, ¿verdad? O se distorsiona su significado, ¿verdad? Porque entonces, como pasa hoy día también, si Dios es un Dios de prosperidad, pues tú lo que tienes que tener es fe y tú vas a ser rico. Así se ve, hemos escuchado, ¿verdad? En algunas otras iglesias, ¿verdad? Así que se trastoca lo que en realidad debe ser prosperidad. Sí, prosperidad puede incluir el que tengamos recursos, pero esa no es, ¿verdad?, la prosperidad, sino ese bienestar integral del ser humano, o esa paz integral, o esa salud integral para todos los seres humanos, ¿verdad? Especialmente en la comunión con Dios, ¿verdad? Así que no solamente se refiere a bendiciones materiales, ¿verdad? Ni tampoco, mucho menos ostentosas, porque entonces aquí está pasando en Jerusalén que los que están en el poder pues ostentan seguir en ese poder, y pues muchas veces vemos cómo se denuncia esas actitudes, se señala, y aquí se hace por el mismo Jesús, que se señala esas actitudes, esas denuncias de los líderes, o de los que se supone que fueran los servidores para el pueblo, ¿verdad? Estaban aprovechándose de la gente. La gente no podía cargar los animales desde lejos para llegar hasta Jerusalén para hacer los sacrificios, ¿verdad? Así que pues ellos tenían allí los animales para venderlos cuando vinieran para hacer los sacrificios. ¿Pero a qué precio? Al precio que pusiera el templo. Entonces, si venían de otros lugares en que usaran otras monedas, el templo tenía su propia moneda y había que usar la moneda del templo. Así que el cambio del dinero, ¿quién lo ponía? Los del templo. Así que tú estabas a expensas del precio que te dieran para tú poder comprar el animal para tu sacrificio, del precio que le pusieran ellos, y del pago por el cambio también del dinero para usar la moneda en el templo, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta por qué había que purificar el templo, o cuál es una de las denuncias de Jesús, que en vez de servir al pueblo en su comunión y en su identidad, en su confesión para con Dios, ¿verdad?, pues estaban haciendo dinero
de la necesidad del pueblo. El templo solo aceptaba y usaba esas transacciones, ya lo dije, para no repetirlo otra vez. Los judíos que venían desde lejos y todas estas cosas, ya lo dije. Así que Jesús está en contra de ese sistema y por eso le dice a los mercadores que son mercaderes del templo, porque denuncia la codicia que explota a los débiles para obtener ganancia, o a los que están encerrados ahí, a aquellas personas que se habían olvidado de que estaban actuando en contra de los propósitos de la ley, de la enseñanza, de los deberes, de ser asumidos, y también estaban distorsionando esas promesas de Dios, ¿verdad? Y por eso Jesús toma ese sol profético y mesiánico también. El celo por la casa le consume. Ha de purificarlo para que se viva una fe, fidelidad y obediencia, y se establezca esa comunión con Dios. Desde la cruz, el templo viene a ser entonces su propio cuerpo. Por eso al final él decía: destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y dice: pero si 40 y pico de años se construyó, y tú vas en 3 días o lo vas a reconstruir otra vez. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Así que Jesús estaba tomando un rol profético, pero estaba anunciando el rol mesiánico, aquel que se cumpliría dando su cuerpo y resucitando al tercer día. Su propio cuerpo, su propia vida, por salvarnos. Entonces Jesús se convertía en ese nuevo centro de adoración, nuevo templo para con Dios. Y también sabemos que más adelante en las Escrituras, ¿a cómo se refiere la iglesia Pablo? El cuerpo de Cristo en el mundo. Así que nosotros en la iglesia también estamos llamados a tener esa visión cuerpo entregado por amor a nosotros, por nuestra salvación hasta su muerte, al mismo tiempo que ofrece y derrama la sangre de perdón, liberación, redención, reconciliación y paz. Ahora ven cómo lo que aquí se llamó purificación del templo es lo que Él hace en la cruz del Calvario por todos nosotros y por toda nuestra salvación. Nos purifica, nos da nueva vida. Es lo que celebramos en el bautismo. No hay que necesariamente llegar a los extremos de ser mercaderes del templo, o como los cambistas o como los vendedores de animales, pero debemos saber de que este lugar que llamamos nuestra iglesia o nuestro templo, ¿verdad?, o nuestra congregación, en realidad no es de nosotros, no nos pertenece. ¿De quién es? De Dios, de Dios. Están despiertos, qué bueno. Asimismo, tu vida y la mía son reclamadas por Dios desde el bautismo. En la cruz son reclamadas por Dios en Cristo y por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, pueblo, comunidad de fe, comunidad de bautizados. Dios nos ha colocado por su Espíritu en su santidad. Si brillamos no es porque llevemos oro dentro, sino porque la luz de Dios se está reflejando en nuestras vidas y la santidad y Dios nos ha colocado en su santidad. Y si así sea, para su gloria sea. Cuerpo de Cristo, ya lo mencioné, ¿verdad? Hacer de entonces, si es así, hacer de este espacio, este lugar, este templo,
una congregación alrededor de la palabra y de los medios de gracia, como lo hacemos hoy, como lo estamos haciendo hoy, en su presencia y por su gracia. Pero además reflejar la luz de Cristo como los que oran, o los lectores, o los que adoran, o los que proclaman, o ser mayordomos de esta casa y mirar a nuestro alrededor y asumir desde el templo o desde salir también aquí adentro, pero también desde salir por esa puerta en paz, anunciar y proclamar a Dios, a servir, a ser los discípulos, a ser los testigos, a ser los proclamadores, poniendo los dones en acción, como los dones del Espíritu en acción, y haciendo extensivo este espacio, o lo que Dios manifiesta para nosotros aquí, la gracia que Dios nos da y el amor que nos da con todo el resto de los que viven alrededor de nosotros o nos reencontramos en nuestras vidas, en nuestros quehaceres diarios. Convertir esta casa en casa de restauración, reconciliación, no por nuestro esfuerzo, sino bajo la luz, la inspiración, la guía del Espíritu Santo. Hacer de este lugar uno que invite o salir y a invitar, animar, atender, alcanzar a otros, que sea un lugar para la niñez, que podamos hacerla no solamente en el verano, todo el tiempo, que sea un lugar para la juventud, para las familias, para nuestras amistades, ¿verdad? Hacer de esto el templo. Que este templo, este cuerpo de Cristo en el mundo, sea parte del cuerpo de Cristo en el mundo. Seamos quienes preparen, ¿verdad?, para empoderar y brindar charlas, orientaciones, facilitación de grupos de apoyo, grupos de sanidad, grupos de mentoría, dejarnos purificar todo el tiempo por Dios, para que seamos en Cristo Jesús y seamos agentes también de purificación, sirviendo en amor, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz, siguiendo, haciendo caridad, ayudando, consolando, estando en intercesión por la justicia y la paz. Que así sea, y que la paz que se le ocupa con entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.